historiador, considero que en la biblioteca es donde reside nuestra memoria. Y la memoria, creo, es la clave de nuestra cultura como pueblo, puesto que sin memoria no hay identidad, y sin identidad no hay cultura. Las grandes tragedias de la Grecia antigua, de aquellas obras de Sófocles, de Eurípides, de Esquilo, que constituyen un escalón, uno de los primeros escalones en la historia del pensamiento occidental, en tanto que son el primer intento de racionalizar el mito, todas esas obras están en la biblioteca. Pero además, en la biblioteca es también el lugar de la imaginación, puesto que ese mundo en el que habita desde Thor a Darth Vader, desde Merlín a Gandalf o Dumbledore, tiene su espacio aquí. Es un mundo que no tiene fronteras, que no tiene límites espaciales ni temporales y sin embargo cabe en las ordenadas estanterías de una biblioteca. En fin, creo que no hay nada más humano que las emociones, los sentimientos, y también la biblioteca es el reino de los sentimientos, pues aquí quedan y se guardan y perviven los sentimientos de quienes fueron, de quienes son y de quienes serán. El amor, por ejemplo, desde aquel amor cortés que todavía vive alegremente en las páginas de Cetrién, hasta el amor más pasional, más romántico, que también vibra todavía hoy en una poesía de Becker o en un verso de Safo. En fin, si la esencia de la vida humana es el amor, entonces no hay nada más esencial ni más humano que nuestras bibliotecas. Y por todo ello, pues espero y deseo a todos un feliz Día de las Bibliotecas de este 2020. Muchas gracias.